Vamos a empezar con la palabra de hoy. La palabra es: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmo 116, 15 de la Reina Valera 60. Una palabra que tiene que ver con lo que hemos vivido en estos días. Ustedes saben que hace una semana nomás estuvo el pastor Daniel Zarza predicando aquí de este púlpito, en esta misma hora aproximadamente. Estuvo llevando el culto a Dios, que fue hermoso. Estuvieron las chicas del coro también, la que él venía como discípulas ministrando. Y también la palabra, una palabra que Dios mostramos, fue la palabra que él trajo. Y hoy acabo de llegar un poquito tarde a la iglesia porque estuve en su velatorio. Para los que no saben, el pastor Daniel Zarza, el día amaneciendo el sábado ayer, partió con el Señor luego de haber tenido una serie de descompensaciones en su salud, producto de una diabetes que él tenía. Después se le complicó con una neumonía. Esto hizo que fuera llevado a terapia intensiva y esto ha sido el motivo de su partida al Señor. La iglesia oró. Yo siempre digo, cuando la iglesia ora, la iglesia intercede. Estuve con su hermana, que vino especialmente, con su hermana, Adriana Zarza. Estuve charlando con ella. Ella también entendía que no era una enfermedad para que partiera, pero bueno, el Señor lo dispuso así. Cuando la iglesia ora, la iglesia intercede, Dios también, cuando permite que la partida de este hermano, de esta hermana, de este ser querido a su presencia, Dios contesta, porque era el tiempo de él, tiempo de Dios. ¿Quién le puede torcer la mano a Dios? ¿Quién? Dios llama y nos llama. Y si Dios te dice quédate un ratito más, te dice quédate un ratito más. Aunque todo vaya en contra, ¿cuántas veces pasa que uno dice este ya está más cerca del arpa que la guitarra? Y resulta que después viene y toca acá la guitarra con nosotros. Y sin embargo, el pastor Daniel, un hombre joven, 57 años, bueno, el Señor permitió que así fuera. Recién estuvimos en el velatorio, pudimos ir ahí con mi amado amigo y compañero de milicia Claudio, con su esposa Laura, con su pequeña Julia, mi secretaria. Me dijeron que es mi secretaria, así que la vamos a tomar como secretaria. Ella se dio cuenta que yo me había olvidado el celular. Cuando llegamos me dice, ¿el celular, pastor? Le digo, uy, sé que me lo olvidé. Y ahí la llamamos a la pastora Norita, me lo trajo. Mirá la secret, ¿eh? Mirá la secret. Ahí también estuvo la familia Rodríguez, Marcelo, Carla, también estuvimos allí, Juanse también, Magalí, muchos alumnos del instituto también, que él estaba ministrando. Realmente, ¿qué diferencia hay los velatorios cristianos? Una paz, obviamente lágrimas, obviamente abrazos, pero la presencia de Dios estaba, como siempre está en los velatorios cristianos, sobre todo de aquellos que tienen una vida entregada al Señor. Y me pude encontrar con un montón de gente de hace años, que por lo menos hace 20 años que no veía, hermanos preciosos que se congregan en distintas iglesias Ríos de Vida o en la iglesia madre. Me pude encontrar con algunos pastores también. Realmente se sentía la presencia de Dios. Y ahora a las 20 horas, en un ratito ya estará comenzando un culto que tenían programado. Y bueno, allí también le van a dar gloria al Señor. Pero nosotros también, ustedes saben que un pastor que estimamos mucho, hace 4 años que estábamos trabajando juntos en el instituto, Ríos de Vida Musical, Betania Musical, y nosotros entendíamos que también teníamos que honrarlo, más allá de ir, de estar, de enviar una corona de parte de todos nosotros al velatorio, abrazar a su esposa Claudia, abrazar a su hermana Florencia, a su hermana Adriana. Bueno, su mamá Norma, ella está muy grande, no estaba en el velatorio, pero también le extendimos un abrazo con un saludo. Bueno, mi esposa no pudo ir, mañana va a ser la sepultura en el cementerio Disidentes de Quilmes. Así que nosotros también queremos honrarlo, ¿sí? Las chicas de multimedia prepararon un videíto
un videito lindo donde vamos a ver algunas secuencias, algunas partes de la predicación de la semana pasada, porque yo entiendo que el Señor tiene todo tan bien diagramado que Él permitió que hasta último momento hiciera lo que Dios lo había ungido para eso, que era ministrar la alabanza de una forma maravillosa, con su teclado maravilloso, y después la palabra que como maestro de la palabra nos impartió. Y esa fue la última vez que estuvo en un púlpito, acá, el domingo pasado. Fíjate qué hermoso. El Señor, yo creo que lo honró su trayectoria en el Señor. Y qué hermoso, ¿no? Porque después Él ya empezó con esa desmejoría, pero parece como que el Señor le permitió poder despedirse. Y eso quedó grabado en YouTube. Me permitió el Señor, a través del grupo de pastores que tenemos de Ríos de Vida, que hay más de 100 pastores de todo el mundo, subir esa prédica, también con unas palabras de honra ante los siervos, y qué hermoso que se pudo despedir así, ¿no? Muchos me decían, pastor, yo pensé que él estaba mal, que estaba internado. No. Compartió lo que tenía de parte de Dios y voló a su presencia. Así que queremos honrarlo con este videíto. Si las chicas lo permiten, vamos nomás con esta honra al pastor Daniel Sars. Ese amor no puede esperar, necesito derramarlo a tus pies y sentir que a mi lado tú estás. Aleluya. Oh Jesús, quiero darte mi ser. Porque la Biblia dice que tenemos que ponernos contentos con los que hacen bien, los que bendicen y los que son bendecidos. Yo quiero ser como tú. Cierra sus ojos. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Señor, yo tengo que vivir una vida como Él vive. Yo tengo que decir las cosas que Él dice. Yo tengo que mirar al hermano como Él lo mira. Ayúdame a mirar con tus ojos, dice la canción, ¿no? Honramos su memoria. Tremendo siervo de Dios. Y agradecidos a Dios por haberlo disfrutado. Dejó un legado en cada uno de nosotros. En la familia Sentonce dejó un legado maravilloso y seguramente en cada uno de los que aquí nos encontramos o los que están mirando a través de las redes. Gracias, Señor. Gracias por este siervo tuyo. Maravilloso. ¿Cuántos decimos amén a esto? Qué hermoso. Nosotros lo recordamos cuando nosotros llegamos a la iglesia de Ríos de Vida de Quilmes. Conocimos al Señor y él era anciano en ese momento, como cargo ministerial que Dios le había dado, y predicaba unas prédicas maravillosas los martes, que todavía las recuerdo, el otro día lo dije, y también fue muchos años se jubiló como profesor de música del Instituto de Quilmes, de Ríos de Vida Quilmes. Él fue mucho tiempo profesor, fue profesor de Dani, fue profesor de Brenda, fue profesor de Luciano, fue profesor de Anto, nuestra hija. Anto formaba parte del coro en ese momento, porque ya la chiquitita creo que tenía 7 años, ya tenía oído y voz, y bueno, el pastor Daniel la puso en el coro.
Después ministró mucho tiempo el coro de Ríos de Vida, donde mi esposa formó parte también. Bueno, la verdad que tenemos muchos recuerdos hermosos, preciosos, y de toda la familia Zarza. Pero bueno, el caso de Daniel fue como que caminamos juntos y pudimos transitar este último tiempo. Así que decile a que tenés al lado, disfrutémonos. ¿Quién te dice que por los avatares de la vida disfrutémonos, iglesia? Bajemos la guardia, dejemos rencores, dejemos tristeza, dejemos desaveniencia. Como dijo ahí el pastor en la palabra, estas son palabras de hace una semana atrás. Llévate bien con el hermano, mirá bien al hermano. Tenemos que tener vidas de vivir vidas que den gloria a Dios, ¿no? Y por eso hay que tener corazones limpios, corazones sinceros delante de Él. Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es importante destacar que la muerte entró al mundo a través de la desobediencia de Adán y de Eva. En ese momento Dios creó el mundo y la muerte no existía. Era el jardín, se llamaba el jardín del Edén, el jardín de las delicias, era una delicia estar. Ahí Dios se paseaba a la luz del día. ¿Cómo entró, pastor, la muerte al mundo? ¿Cómo vino todo esto de la muerte, personas, cómo tanto dolor? Bueno, a través de la desobediencia de los seres humanos que decidimos darle la espalda a Dios. Y vos fíjate lo que dice en Romanos, capítulo 5, verso 12, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, metió la muerte en el mundo y metió la muerte adentro nuestro. 2 muertes introdujo. La muerte espiritual nos separó de Dios. Y la muerte física. Todo empezó a tener una cuenta regresiva. Adán vivió un tiempo determinado, cronológico, arriba de 100 años, y después también murió, porque la muerte entró en la creación. Es decir, que todos somos pecadores por condición y por acción. Somos pecadores por naturaleza y pecadores porque practicamos, o mejor dicho, porque pecamos. No, los hijos de Dios no practican el pecado, pero sí pecamos. No somos pecadores porque pecamos. Escucha bien esto. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Parece un trabalengua, ¿no? Es decir, estamos programados para desobedecer a Dios. Pecado quiere decir desobedecer la ley de Dios. Pero atención, Dios en su gran amor siempre, decí conmigo, siempre, juntamente con la prueba, con las situaciones adversas de la vida, Él tiene la salida. El tema es que vos estés con el wifi del Espíritu Santo encendido. Y mirá lo que dice en Romanos 5, 15, 17. Lo vamos a leer juntos. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. ¿Cómo se llama el regalo o el favor inmerecido de Dios? Se llama gracia, la gracia. Así se llamaba, o se llama, la iglesia que fundó el pastor Daniel, la cual él pastoreaba hasta el momento de su partida, la gracia. Ese era el nombre de su congregación. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente a la consecuencia del pecado de ese primer hombre, Adán. Pues el pecado de Adán llevó
a la condenación al hombre. Pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios. Qué hermoso. Nosotros somos justificados. Dice Romanos capítulo 5, dice, justificados somos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe que tenemos en Él nos hace justos a los ojos de Dios. A pesar de que somos culpables de muchos pecados, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben, ¿recibiste a Jesús alguna vez en tu corazón? Porque dice, porque todos los que los reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Es un tema maravilloso lo que es Romanos. Estamos hablando de esto, de la justicia de Dios en el Instituto Ríos de Vida Plátanos en tercer año, y hablamos mucho este viernes sobre esto. Hablamos de la obediencia extrema y la justicia de Dios. Ahora bien, queda claro que la gracia de Dios, es decir, el favor inmerecido de salvación por medio de la fe en Jesucristo, es tremendamente maravilloso y grande. Yo te digo que es tan grande, te voy a decir algo como pastor, es tan grande que no nos podemos a pensar en lo que es la salvación. No, como que la iglesia de este tiempo contemporánea no le da tanto valor a la salvación. Venimos a la iglesia no pensando de alcanzar salvación para salir de un estado de condenación, la cual tienen todos los seres humanos. Venimos a la iglesia pensando en ser bendecidos, pensando en ser sanados, pensando en ser restaurados, pensando en que el Señor ponga su mano en mi matrimonio, en mi familia, en mi economía, en mi salud, que no está mal. No está mal. Pero no nos olvidemos de la salvación. No nos olvidemos de lo que significa el salir de un estado de condenación en el cual está toda la humanidad que no cree en Jesús. Por eso es tan importante que la iglesia predique el evangelio y por eso es tan importante que los padres prediquemos a nuestros hijos, porque ellos tienen que tener su propio encuentro con el Señor. No van a ser salvos porque viven en una casa donde mamá y papá son salvos, son hijos de Dios, porque ellos tienen que tener su propio encuentro. Ahora, qué interesante esto de la muerte. Yo, por ejemplo, lo veía al pastor, el cuerpo del pastor Daniel Zarza, lo veía en el féretro, y yo me miraba sus manos, y yo digo, esas manos, cuánta gracia, cuánta alabanza le dio al Señor, y sus manos maravillosas ahí. Es más, hay una foto que tenemos ahí que dice hasta pronto, para tener que está así como tocando teclados en el aire, ¿no? Está así, una cosa maravillosa. Las chicas captaron ese momento maravilloso. Y yo veía sus manos en el féretro y ya no eran esas manos. Esas manos se fueron con él al cielo. Estaba sin el Espíritu de Dios, su cuerpo. Inerte, el envase. La Biblia dice que el cuerpo vuelve al polvo de donde salió. El Espíritu vuelve a Dios. Y el alma, de aquellos que amamos a Dios, nos vamos a su presencia. Ahora, el diablo ganó terreno en el corazón del ser humano caído a lo largo de la historia humana. Remontate desde Adán para acá. Obviamente desde Adán, desde su caída, ¿no? Y aprovechando esta situación pecaminosa del ser humano, a través del miedo a la muerte, esclavizó a la humanidad bajo su poder. Es tremendo lo que hace la gente por miedo a la muerte.
Ayer estaba leyendo un diario, el diario Clarín, y estaba mirando una nota que hablaba de la inversión que hace la gente para prolongar su vida. Y no me refiero a buscar salud, me refiero, hay gente que hace cambios, transfusiones de sangre. Estamos hablando de gente adinerada, por ejemplo en Estados Unidos, era un reporte de Estados Unidos. La gente va a spa donde literalmente le hacen cambios de cromosomas, cremas que son carísimas, personal trainer que cobran $40.000 por mes y la gente lo paga, obviamente porque tiene gente adinerada y quieren prolongar la vida, pero ¿por qué quieren prolongar la vida? Porque tienen miedo a la muerte. El diablo tiene esclavo a la humanidad. Y vos fíjate que también a un Walt Disney, un hombre muy conocido, muy conocido es el tema de que él cuando murió, antes de que su cuerpo muriera en realidad, él fue llevado a una cápsula criógena donde congelan su cuerpo a temperaturas súper frías, a tal punto que él se mantiene perfectamente para que cuando se encuentra el remedio al problema que él tenía, lo saquen de ese estado de conservación para que lo vuelvan a la vida. De esto hace más de 50 años. Obviamente eso sale millones o miles de dólares mensuales, por no decir millones. ¿Todo por qué? Por querer vencer a la muerte. En Hebreos 2, 14, 15, dice la palabra, fíjate qué interesante que es esto, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y de sangre, el Hijo, refiriéndose a Jesús, también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Es decir, que Jesús, el Hijo de Dios, se tuvo que hacer hombre, el llamado de él fue hacerse hombre, necesitó tener un cuerpo, necesitó ser uno más entre nosotros, pero sin pecado, para consumar la salvación. Fíjate, eso es literalmente, te lo voy a decir de esta manera, que a mí me sirvió mucho esta figura. Es como si vos, ser humano, vos o yo, ser humano con la capacidad que tenemos de razonar, con la capacidad que tenemos de cuidar nuestros cuerpos, con la capacidad que tenemos de relacionarnos, de abrigarnos, de protegernos, por amor a las hormigas, nos hiciéramos hormiga con el mismo raciocinio que tenemos como ser humano y nos metiéramos adentro en hormiguero. Y una vez que estamos dentro del hormiguero, nos hacemos como ellas, aprendemos su idioma, nacemos desde un huevito ahí, como nacen las hormigas, y le predicamos, dentro del hormiguero le predicamos a las hormigas. Fíjate, te digo esto porque cómo Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se anodadó, dice el original del griego, se humilló hasta hacerse un hombre. ¿Te entra en la cabeza eso vos? ¿Te entra? ¿Te entra vos metiéndote dentro de un hormiguero hoy? ¿Te entra vos? Imagínate Dios, Jesús estaba a la diestra del Padre recibiendo la gloria, recibiendo la alabanza, recibiendo la adoración, recibiendo la plenitud, siendo uno con el Padre y siendo uno con el Espíritu Santo, estando en la plenitud. Dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta hacerse un esclavo, y en la condición de esclavo como hombre se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tremendo. Tremendo. Y dice, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo.
quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera, únicamente, decí conmigo, únicamente. No había otra manera, únicamente. Únicamente. De esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Que la gente que no conoce a Dios tenga temor a la muerte es una cosa. Pero que la gente que amamos a Dios, conocemos a Dios, conocemos las Escrituras o buscamos profundizar más en ellas, si tenemos miedo a la muerte, no le estamos dando gloria a Dios con ello. Porque nosotros sabemos y entendemos, y lo vamos a repetir ahora, que encima el Salmo 116, 15, te lo voy a leer en la NTV ahora, te lo había leído en la Reina Valera 60, dice, al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Es decir, a Dios lo conmueve la muerte de sus amados. Por ejemplo, la partida de nuestro amado pastor Daniel Zarza. Lo conmueve. ¿Pero por qué lo conmueve? Porque por la incondicionalidad en la cual él vivió para el Señor. En la fidelidad con la cual él vive para el Señor. En la fidelidad con la cual vos o yo vivimos para el Señor. Que venimos y nos congregamos, que no importa las situaciones adversas que tengamos, que aún situaciones de salud nosotros confiamos que el Señor puede hacer la obra y si no la hace, sabemos que todos los males ayudan a bien, conforme al propósito y al llamado que Él nos llamó. Le creemos a Dios en su palabra, entendemos que Él está por sobre todas las cosas y nuestra vida está sujeta sobre su diestra de justicia y nada ni nadie nos puede apartar de su mano. Eso lo conmueve a Dios. Eso conmueve a Dios, el saber que aún el pastor Daniel entrando en esa situación donde él empezaba a tener ese acercamiento hacia el momento de la partida, su incondicionalidad para con él. Eso lo conmueve a Dios. Ahora fíjate qué interesante lo que dice el Salmo 72:14. Él los redimirá, dice el Salmo. Él, Dios, nuestro Padre, los redimirá. ¿Qué quiere decir los redimirá? Los rescatará de la opresión y de la violencia. ¿Qué significa estar vivo? Constantemente estamos oprimidos por situaciones, violencias espirituales, aún por servir a Dios. Hay hermanos que dan la vida por servir a Dios. Hay hermanos que por servir a Dios aún son vituperados, son cargados, son menospreciados, aún dentro de la misma familia. ¿Cuántos no tienen problemas dentro de su familia por ser cristianos? A ver, levante su mano. Yo me acuerdo que ni bien llegamos al Señor, empezó una guerra. ¿Te acordás, mamá? A ver, levanten la mano, a ver cuántos están acá. Gloria a Dios. Eso conmueve al Señor, conmueve tu vida al Señor. Y mira lo que dice la palabra. Dice, Él los redimirá de la opresión y de la violencia, y la vida de ellos será preciosa ante sus ojos. Cuando vos tenés problemas por ser cristiano, dice que tu vida es preciosa ante sus ojos. Maravilloso es ver, miren ángeles, miren cómo esto por buscarme a mí, por seguirme a mí, por meterse en mis labores, cómo aún están padeciendo situaciones, esto es precioso a mis ojos. Ver al pastor Daniel ministrando acá. Él estaba en debilidad, ya habíamos hablado con su esposa, ya venía con unos tratamientos y él tuvo una cita y no aflojó y vino aún en debilidad. Eso fue precioso a sus ojos, a los ojos de nuestro Señor. Por eso qué hermoso que cuando nos gastamos por el Señor, cuando nos gastamos por Él, fíjate lo que dice la palabra de Dios, siempre nos llama a considerar en la muerte, pero no como una forma tradicional, de miedo y de espanto. Para los hijos de Dios, la muerte
es el medio en el cual somos traspuestos hacia la vida eterna. Para los hijos de Dios, la muerte no es el fin, sino que es el comienzo de lo verdadero, porque lo temporal que estamos viviendo no es lo verdadero. ¿Sabés que la Biblia habla más del más allá que del más acá? Y nosotros vivimos en el más acá y tratamos de no pensar en el más allá. Pero es bueno pensar en la muerte. Es bueno pensar en la muerte, pero no pensar en la muerte desde una forma en la cual te da miedo. Si te da miedo la muerte, vamos a orar al final. Vamos a orar para que te sea quitado ese miedo. Mirá lo que dice aquí la palabra. En Eclesiastés 7, 2, 4. Vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo, todos moriremos. Así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Esto es palabra de Dios. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. El que es sabio piensa mucho en la muerte. Interesante, ¿eh? Mientras que el necio solo piensa en divertirse. Eclesiastés, ahí nomás, 7:14, dice: disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Lo hablábamos con Juanse cuando estábamos en el velatorio y decíamos, qué problema los cristianos cuando vivimos con el corazón y con nuestros pies en la tierra, porque la Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos y vamos camino hacia la patria celestial. Cada día estamos más cerca de partir a la patria celestial. Ese es nuestro destino. Pero nosotros vivimos como si ya nos quedáramos acá. Me he encontrado con mucha gente, me dice, Pastor Norberto me dice, porque ni era pastor cuando yo lo dejé de ver, un matrimonio, Mariela Paniagua, ahí estábamos con Laura, y me decía, ya tengo 45 años. Es impresionante cómo vengo a despedir a los que precedieron mi generación y me han bendecido tanto. Y me conmueve porque yo tenía 17 años cuando ellos en los campamentos, como hablando del pastor Daniel, hablando de Eliseo Pozo, otro hermano que partió hace poquito también, dice, me conmueve, él era mi líder y yo hoy, claro, es la fragilidad. Ahora, qué interesante, porque eso nos hace humildes. Atención, Iglesia de Plátano, que el Señor permite esto que estamos viviendo en este luto santo. Es un luto lindo. Porque dice Eclesiastés, más vale pasar el tiempo en funerales que en los festejos. A fin y al cabo todos moriremos, así que los que viven deberíamos tenerlo muy presente. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. La tristeza, según Dios, dice la Biblia, que nos lleva al arrepentimiento, del cual no tenemos que arrepentirnos, porque el arrepentimiento nos saca de posiciones de orgullo, de soberbia, de juzgar, de falta de perdón, matrimonios, relaciones de padre a madre. ¿Cuánto hay de esos distanciamientos productos de orgullo, productos de posiciones? No, yo no voy a ir, si él no viene, yo no voy. Necedad. Necedad. Nuestro Señor Jesús reconocía la muerte como un paso inevitable, pero también como un paso necesario hacia la vida eterna. Por supuesto que yo pienso en el pastor Daniel y él está bárbaro ahora. Él está en la presencia de Dios. Ahora debe estar tocándole al Señor en su teclado celestial
ministrando la alabanza en la presencia de Dios junto a cantidad de redimidos que nos precedieron en la partida, debe estar en la panacea la gloria de Dios. Por supuesto que nos dolemos con los que se duelen, como dijo mi esposa, la viuda, la madre. Pero aún ellos mitigan su dolor por la fe en aquel que nos libró del temor a la muerte. Me acuerdo esto, me estaba acordando hoy, mientras estaba preparando esta palabra, hace muchos años con mi esposa fuimos a ministrar a una hermana que estaba muy mal de salud. Ella era de otra congregación, pero tenía una relación laboral con mi esposa. Fuimos a ministrarla. Ella tenía una leucemia muy avanzada. La cuestión es que le predicamos la palabra, la llevamos a la iglesia, la ministramos. Ella abrió su corazón al Señor. Ella se reconcilió con un montón de cosas en su familia. Y un día que nos íbamos de vacaciones, nos manda el marido que entraba al hospital prácticamente a terapia intensiva porque se sentaba muy mal. Claro, nosotros estábamos de camino a las vacaciones en la ruta y nos vino el bajón. Entonces empezamos a orar en el camino y cuando llegamos allí al lugar de las vacaciones, parte con el Señor. Digo, Señor. Y nos quedó un dolor en el corazón, nos quedó un pesar en el corazón. Y mientras yo estaba haciendo un asadito ahí, medio como tristón, el Espíritu Santo me habla. Pero así me habla así, clarita la palabra, me la mete en el corazón así. Me pone esta palabra de Eclesiastés 7:14, pero como la Reina Valera, porque yo pienso en Reina Valera, predico en NTV, pero pienso y oro en Reina Valera. Y dice, en el día del bien, gózate. Y en el día del mal, considera. Porque tanto lo uno como lo otro lo ha hecho el Señor. Y en ese momento me cayó como un bálsamo del Espíritu Santo y me dijo, como que el Espíritu Santo me trajo paz al corazón. Como diciendo, no desaproveches este momento de disfrutar con tu familia, de disfrutar con tu esposa. Ella está en mis manos. Ella se reconcilió conmigo. Vos la trajiste a mi presencia. Ella está conmigo. Disfruten. Así me dijo el Espíritu Santo. Y cambió la vocación. En el día del mal, considera. Pero en el día del bien, gózate. Porque tanto lo uno como lo otro lo ha hecho el Señor. ¿Alguien está necesitando esta palabra? ¿Alguien está necesitando esta palabra? ¿Sí? Tomala y atesorala. En Juan 11, 23, 26, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Se acuerdan de esta frase? Marta lo agarra al Señor. Su hermano Lázaro había muerto. Hacía 4 días que estaba en la tumba. El Señor Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado. Cuando el Señor Jesús iba caminando hacia el encuentro de Marta, Marta le sale al encuentro y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor le dice, no está muerto, resucitará. Y entonces Marta le dice, sí, Señor, yo sé que resucitará. Resucitará en el día postrero, cuando vos vuelvas, Él va a resucitar. Y el Señor entra en un diálogo, y ese diálogo lo expresa esta escritura en Juan 11, 23 al 26. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque después de haber muerto, va a vivir. Todo el que vive y en mí cree, en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Iglesia Ríos de Vida Plátanos? ¿Lo crees? ¿Lo crees?
Te lo voy a decir en Reina Valera 60, lo tengo que leer en EDTV, se me trabuca la lengua. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y los que vivimos como nosotros ahora, no moriremos eternamente. No moriremos, como el pastor Daniel no está muerto, él fue traspuesto a vida eterna. Hacia donde todos nos dirigimos. Hacia donde todos nos dirigimos. Aprendamos a pensar. ¿Sabés por qué? Porque cuando vos pensás en la muerte, es algo que, como dije recién, primero que te hace humilde, saber que tenés un tiempo y una hora. Yo, por ejemplo, yo pienso, y ¿sabés qué? Quiero dejar legado, discípulos, discípulas, que continúen la obra a la cual Dios nos llamó, que todo el trabajo que se ha hecho no quede en saco roto. Yo veía al pastor Daniel en su féretro, también lo hablábamos con Juan, se digo, él dejó legado, tal vez no dejó mucha herencia, no lo sé, pero legado dejó. Había un montón de alumnos de la academia, un montón de alumnos de esta iglesia y de otras iglesias, un montón de alumnos. ¿Qué es eso? Legado. Dejó una iglesia activa, legado. Dejó un montón de cosas grabadas en nuestros corazones, legado. ¿Estamos dejando legado? ¿Estamos dejando legado o estamos tan ocupados en el aquí y en ahora que hasta aún de nuestros propios hijos nos olvidamos? ¿Estamos dejando legado? El poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es maravilloso. Al comprenderlo y creerlo, vivimos vidas de victoria, no teniendo miedo a la muerte. No tengas miedo a la muerte, porque Jesús ya la venció. Hubo primicias cuando el Señor resucitó de los muertos luego de haber dado su vida en la cruz. Mirá este pasaje, yo te voy a preguntar si alguna vez lo habías leído como lo vas a leer ahora. Y yo te voy a pedir que apeles a la sinceridad y si no lo habías leído, que levantes tu mano cuando yo te diga que la levantes. Mateo 27, 52, 53. Prepárense para lo que es la película La Resurrección de Jesús, que es la Pasión parte 2, porque tiene que ver con todo esto. Mateo 27, 52, 53 dice, y las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se le aparecieron a mucha gente. Después que el Señor Jesús resucitó, después de estar 3 días muerto, cuando Él resucita, se trae un montón de muertos, se resucitan con Él. Y se aparecen en la casa de los familiares. ¡Qué susto se habrán pegado! Y se le aparecieron acá. ¿Conocían ese versículo? Levanten su mano. ¿No lo conocían? Sean sinceros, no sé. Es tremendo esto. El poder de la resurrección. Que aún los que espíritus encarcelados, a los cuales Él fue a predicar después que Él murió, porque Él cuando murió, después que lo bajaron de la cruz, su cuerpo fue a la sepultura de José de Arimatea, la cual ese hombre rico le otorgó el lugar. Era una tumba que no había sido usada, sino que la estrenó el Señor Jesús. Y le pusieron esa piedra ahí. Cuando Él resucita, pero en el segundo día, que es el sábado, Él bajó y descendió como cualquier alma. Hasta ese momento, ¿dónde iban las almas? Al Hades. Y la muerte no lo pudo retener, dice Hechos de los Apóstoles. No lo pudo retener porque Él
no tenía pecado. Y el pecado era el motivo por el cual todos los que habían muerto eran retenidos. Estábamos infectados en el pecado, por eso todos íbamos de patito al infierno. Y hasta ese momento el Señor, cuando resucita, dice en Apocalipsis que le quita al diablo las llaves del Hades y de la muerte. Lo vamos a leer ahora. Algo parecido pasó cuando yo me iba a operar del corazón. Ya todos estaban orando porque yo iba a entrar al sanatorio. En el sanatorio no pude entrar. Ese día, que era un miércoles, había culto. Y cuando me dijeron vuelvas a su casa porque no hay cama, entonces me volvimos a casa, me fui a comprar a los chinos porque faltaba comida. Claro, yo ya pensaba más en la comida de postoperatorio que otra cosa. Y cuando voy a los chinos, termino, digo, mamá, es temprano, me voy a la iglesia. Bueno, mi amor, andá. Y cuando entro por acá, todos estaban así. A algunos les faltaba decir, Satanás. No, cancelamos en el nombre de Jesús. Claro, dijeron, el pastor se murió, se quedó en la operación y vino el espíritu acá. No, cancelamos. Y me miraron así, asombrados, así, mira. No, lo que pasa, y tuve que explicar a todos, después subí, expliqué, algunos estaban, menos mal. ¿Pueden subir los músicos, por favor? Entonces dice, esto es lo que dice las Escrituras en Mateo 27, y después está en Marcos también, el Evangelio de Marcos también habla de esto. Léanlo con detenimiento. Dicen que fue en la crucifixión, que el lugar tembló, dice la palabra, pero después habla de dos acontecimientos, dice, y los que habían muerto resucitaron después de la resurrección, dice, porque casi vos lo lees, está hablando de la crucifixión, y dice después de la resurrección, y entraron a la ciudad santa, como es lo que estamos leyendo. Ahora fíjate las palabras del apóstol Pablo. Palabras del apóstol Pablo que yo te digo, hacelas tuyas, haceme la mía. Yo veo que hay un nene que está llorando mucho. ¿Dónde están alguien, un asenio, algo que le pueda socorrer a esa mamá o a ese papá? Que le den un caramelo, que le den algo rico para contenerlo. Porque los padres quieren escuchar la palabra. Entonces, ayuden a ver, ¿quién están? A ver las chicas que no estén de guardia. Ayuden un poquito por amor al Señor, y amor a la iglesia y amor a todo este momento tan lindo. Y a los papis también, que hay que ayudarlos. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Entonces dice, en Filipenses 1, 21, 24, dice, palabra del apóstol Pablo, pues para mí vivir significa vivir para Cristo. Y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Yo te pregunto a vos, ¿qué es mejor, que viva o que muera? Tomamos así, vivir, pastor, vivir, no me lo pregunté. El apóstol dice, no sé qué es mejor, la verdad que no sé mejor, si vivir o morirme. Estoy dividido entre dos deseos. Qué lindo ser cristiano que tengamos, y me incluyo esos dos deseos. Tanto irme al cielo con Jesús en la eternidad o de quedarme para servirle con todo mi corazón. Dos deseos maravillosos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Él está pensando en Él. Para mí es mejor irme a la presencia de Dios y quedarme con Jesús, es maravilloso. Pero después dice, ¿por qué quiere quedarse? Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Por la obra, por el fruto, por la iglesia, por seguir predicando aún a aquellos que todavía no le conocen. Pero los dos deseos los tiene balanceados. Es como que tiene sus pies en la tierra, pero su corazón en el cielo.
Y la Biblia dice, allí donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro, iglesia? Yo digo, por eso esta persona revolucionó el mundo conocido. Y hay mucha gente así, ¿eh? Hay muchos siervos de Dios así. Gente incondicional para Dios. No te pongas mal si vos no podés hacer tuyas estas palabras. Pero qué lindo sería poder empezar a orar para decir, Señor, algún día quiero tener esas palabras y hacerlas mías. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Revolucionaríamos. En 6 meses estaría convertido todo gracias a ti. O manifestado todo gracias a ti. En 2 Timoteo 4, 6, 8, el mismo el apóstol Pablo dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, como el pastor Daniel. He terminado la carrera, como el pastor Daniel. Y he permanecido fiel. ¿Fue perfecto el pastor Daniel? Ninguna manera que no. No ha sido perfecto. Pero fue un hombre fiel. Fue un hombre que corrió la carrera y fue un hombre que peleó la buena batalla. Perfectos, ninguno. Solo el Señor Jesús. Pero lo que le fue dado, Él lo mantuvo. Y lo retuvo hasta el último momento. Ahora, el apóstol Pablo no habla solamente de lo terrenal, porque ese es el gran tema. El gran desafío nuestro es empezar a leer la Biblia, donde habla del cielo, donde habla de las promesas, donde habla de la vida eterna. No busquemos las promesas solamente para el aquí y el ahora, que es maravilloso. Bueno, pastor, usted porque tiene 65 años y está más cerca del arpa que de la guitarra, me viene a preguntar esto ahora. O me viene a predicar esto ahora. Los de Generación Plateada están todos contentos así. Y los jóvenes están diciendo, este pastor me parece no vamos a cambiar de iglesia. Jóvenes que tienen este espíritu, tremendo. Diría el pastor Daniel, tremendo. Dice, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Su segunda venida. ¿Sabés que vino la primera vez? Vino en debilidad, vino como un ser humano, vino como un bebito. Se hizo hormiguita en este hormiguero de la humanidad. Se creció, crecía en estatura y conocimiento. Su madre escuchaba cosas tremendas de su hijo y dice que las atesoraba en su corazón porque no entendía mucho. A los 12 años se escapa de sus padres, o mejor dicho, se queda en Jerusalén cuando sus padres regresaban a Nazaret y él se quedó entusiasmado en el tiempo de la Pascua. Y dice que sus padres después de 3 días se dan cuenta de que Jesús, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? No está Jesús, pero no estaba con vos, Margarita, no estaba con vos, la prima, la hermana, no estaba, yo no lo vi. Se volvieron José y María a Jerusalén. ¿Dónde lo encontraron a Jesús? 12 años, en el templo. ¿Y qué estaba haciendo? Hablando de igual a igual con los sacerdotes. Y los sacerdotes se asombraban del conocimiento que tenía este jovencito de 12 años, un preadolescente. La edad de Ian, tiene 13 ya. ¿Y qué pasó? Jesús, ¿cómo nos haces esto? ¿No te das cuenta? Mirá cómo me late el corazón, estoy enloquecida, pensé que no sé qué te había pasado. Como cualquier mamá habla, ¿no? ¿Y qué le dice el Señor? Jesús chiquitito, ahí 12 años. Mamá, en los negocios de mi padre me conviene estar. Le amaneció.
Siguió creciendo, siguió creciendo, siguió creciendo, siguió creciendo, y a los 30 años comienza su ministerio público. ¡Qué maravilloso! Y él dice palabras como: mi padre trabaja, yo trabajo, mi padre habla, yo hablo, nada de lo que yo hago lo hago por mi cuenta, todo lo hago porque él me lo dice. Yo digo, este es el modelo, Jesús es el modelo a imitar, Jesús es el modelo a seguir, Jesús es el modelo a alcanzar. ¿Nosotros estamos trabajando para llegar a ese modelo? Lo más cerca de eso acá en la tierra, escuchá, me voy a poner bien al borde acá. Lo más cerca que hay de acá, de eso que el Señor quiere que alcancemos, se llama discipulado. Déjate discipular. Metete en la línea del discipulado donde te conviene estar, porque eso es lo que te va a hacer pasar de niveles para llegar a, vaya a saber a qué estatura. Capaz que algunos alcanzarán llegarle a los tobillos, otros llegarán llegarle a las rodillas, otros llegarán a la cintura de ese varón perfecto que es en Cristo Jesús, otro a la altura del estómago, otro a la altura del cuello, otro a la altura de la cabeza. Llegar a la estatura de la plenitud de un varón perfecto que es en Cristo Jesús. Ese es nuestro modelo y ahí tenemos que ir. Ahora el apóstol Pedro también decía cosas parecidas, otro titán. Segunda de Pedro 1, 13 y 15 decía: y es justo que deba seguir recordándoles mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. El tipo hablaba así, ¿viste? Como diciendo: mira, ahora me tengo que ir a los chinos a comprar porque me está faltando mercadería en casa, si no, ¿viste? La patrona se enoja. Y él dice: mira, tengo que partir de esta vida. Pero otro que dice lo siguiente: así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. ¿Te das cuenta? Viven el aquí y el ahora, pero se proyectan a la eternidad. Yo pregunto, ¿te proyectás a la eternidad? Pastora Norita se me fue, acá está. Pastora Norita, ¿nos proyectamos a la eternidad? Intentamos. Intentamos. Bueno. Cuando pasan estas cosas, así como la del pastor Daniel, ¿quién te dice que la semana que viene no esté yo que me hagan un homenaje a mí? ¿Qué diferencia hay entre el pastor Daniel y el pastor Norberto? O cualquiera de nosotros. Atesoremos esto, pero no desde una forma bajón, desde una forma de valorar la vida, de estar expectante, de anhelar, de arreglar problemas, de arreglar situaciones, de decir: Señor, quiero comprometerme más con tu obra. ¿Qué predica el pastor Norberto que yo? ¿Cómo es eso del discipulado? No vivir como un llanero solitario, querer abrir tu corazón. Yo le pregunto a todos los que están acá: ¿cuántos tienen problemas grandes? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos tienen problemas importantes? ¿Sí? Ahí veo gente que no está levantando la mano y que tiene problemas, incluso líderes también, no lo están levantando la mano. ¿Sabés que cuando vos vivís y estás acá en esta noche escuchando esta palabra y tenés ese tipo de problema y estás acá, es cosa de estima, estás produciéndole gozo al Señor con tu vida? Por estar acá en medio aún de la prueba más difícil que puedes estar viviendo. El anhelo de todo hijo de Dios debería ser las palabras que para aquellos que vencieron al diablo. Mirá lo que dice Apocalipsis. Ellos lo han vencido por medio de la sangre y el cordero. ¿A quién? Al diablo, aquel que tenía sujeta a toda la humanidad por temor a la muerte. Y por testimonio que dieron, cuánto portaban de Dios en su vida y mostraban a ese Cristo vivo y resucitado a través de sus vidas. Y dice: y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte.
Eso nos pasó en la pandemia, siempre lo digo. En la pandemia había muchos locos que salíamos a entregar comida, salíamos a entregar alimento, salíamos a buscar comida, venían a cocinar los cocineros y no le teníamos miedo a la muerte. Y la muerte estaba a la vuelta de la esquina. En la primera ola de la partida no afectó a ningún hermano de la congregación, en la primera. En la segunda sí, volteó unos cuantos, entre ellos el pastor. La pasé mal en el tiempo del COVID. Pero no me la contagié en la calle, me la contagié en la iglesia. Y fuimos unos cuantos los que nos contagiamos. Y orábamos y batallamos y nos cubríamos y salimos por la gloria de Dios. Pero no tuvimos miedo a la muerte en ningún momento. No tuvimos miedo a la muerte. Y si teníamos que partir, íbamos a partir, pero dándole gloria a Dios y sirviéndole y pensando en Él. Y en su gloria, y en su iglesia, y en todo lo que padecían necesidad. Todos. Con un norte, con una mirada, con un objetivo, que era darle gloria a Dios. Vamos a terminar con estas palabras y vamos a compartir la Santa Cena. Yo te invito a que te pongas de pie, avisen a los chicos que ya bajen, por favor, la senio a los niños, que vamos a compartir la Santa Cena. Le voy a pedir a los hermanos que encargados de ministrar la Santa Cena que pasen. Inmediatamente después, no sé qué alabanza tenemos para ministrar la Santa Cena. Miren, la alabanza que vamos a tener es una alabanza de autoría del pastor Dani Sass. Empieza: yo te agradezco, Padre mío, por todo lo que has hecho tú conmigo. Y hoy yo te quiero ofrecer, y después dice, todo el honor sea a Él, al dueño de mi ser. Maravillosa la alabanza. Vamos a cantarla un pedacito, a ver cómo sale, ¿sí? Yo te agradezco, Padre mío. Si habremos cantado esta alabanza en los cultos. Yo te agradezco, Padre mío, por todo lo que has hecho tú conmigo. Te mereces todo lo que yo te pueda ofrecer. Levanta tus manos y decile, yo te agradezco. Yo te agradezco, Padre mío, por todo lo que has hecho tú conmigo. Te mereces todo lo que yo te pueda ofrecer. Levanta tus manos y decile, todo el honor, la gloria y el poder, la gloria y el poder sean por siempre, al dueño de mi ser. todo el honor, decíselo. La gloria y el poder sean por siempre, al dueño de mi ser, al dueño de mi ser. ¿Cuántos entienden que Dios es nuestro dueño? Él nos compró con precio de sangre y le pertenecemos. Por eso no vivamos vidas independientes de Dios. No vivamos vidas independientes de lo que Él dice en su palabra, de cómo sus hijos o sus hijas deberíamos vivir. No vivamos independientes de lo que el Espíritu Santo nos quiere guiar a toda verdad. Y vamos a leer en 1 Corintios 15, 42. Fíjate esto, que tal vez también nunca lo leíste en tu vida. Dice, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Mañana a la mañana, el cuerpo del pastor Daniel va a ser plantado en la tierra. Venimos del polvo y al polvo vamos. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra. ¿Por qué en deshonra?
Porque este es un cuerpo que no es un cuerpo glorificado, es un cuerpo que se va desgastando de día en día, es un cuerpo que ya está contaminado por el pecado. Pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Maravilloso. En otra parte de las Escrituras dice, como el cuerpo que el Señor tuvo en su resurrección, así van a ser nuestros cuerpos glorificados. Pues así como hay cuerpos naturales, como este que tenés vos, que tengo yo, también hay cuerpos espirituales, como el que tienen los ángeles. Las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Por eso todo aquel que cree va a recibir la vida de Jesús. Cuando vos decís, sí, creo que Jesús es mi Señor, mi Salvador, creo que Él murió en la cruz por mis pecados y yo acepto en Jesús, ahí te viene la vida del Espíritu. El Espíritu vivificante de Cristo. Lo primero es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue tomado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. ¿Por qué vino del cielo? Si nació de una mujer, pero su simiente fue del Espíritu Santo que engendró a María. El día que María dijo, he aquí tu sierva, haz como tu palabra lo dice. Cuando el ángel Gabriel le dijo que iba a quedar embarazada. Y ella dice, pero ¿cómo yo siendo virgen me voy a quedar embarazada? Porque serás concebida por la obra y gracia del Espíritu Santo. La simiente de Jesús es divina, por eso es del cielo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que digo, amados hermanos, de Ríos de Vida Plátanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Ah, con este cuerpo no podemos ir al cielo, ¿no? Porque al cielo entramos por vía de la muerte. Ay, pastor, ¿no habrá otra manera? Sí, hay otra manera. Si cuando vuelva Jesús a la tierra estamos, seremos arrebatados con Él en el aire. Esos son los únicos que no van a vivir muerte. Van a ser transportados con el mismo cuerpo y en el aire van a ser transformados a tener un cuerpo glorificado. Pero mientras el Señor no venga, nos partimos a la eternidad por vía de la muerte. Hacete amiguita de la muerte, amiguito. ¿Nos hacemos amiguitos un poquito después de esta prédica? La muerte está vencida, ahora vamos a leer. Pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ahí está. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, cuando Cristo vuelva. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, si estamos cuando Jesús vuelva, no te entusiasmes todavía, se cumplirá la siguiente escritura. Escuchá esta escritura porque esto es un canto de victoria. Vayan preparando la alabanza porque quiero que terminemos bien arriba, Dice, la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes
trabajen siempre para el Señor, con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¿Cuántos dicen amén? Vivamos en la tierra con los pies en la tierra, pero nuestro corazón en el cielo. Vamos a decirle: yo te agradezco, yo te agradezco. Yo te agradezco, Padre. Gracias, mío, Señor, por Jesús. por todo lo que has hecho tú Gracias porque conmigo. es Te estimada mereces todo la muerte de los lo santos a que tus yo ojos. te pueda ofrecer. Yo te agradezco. Te agradezco, Padre mío, por todo lo que has hecho tú conmigo. Te mereces todo lo que yo Te puedo te ofrecer. pueda ofrecer. Levanta tus manos y decile: todo el honor, mi Padre, La gloria y el poder sean por siempre. sean por siempre al dueño de mi ser. Todo el honor. Aleluya. La gloria y el poder Gracias, Dios. sean por siempre al dueño de mi ser. Al dueño de mi ser. Aleluya. Vamos a decirle a Brendy que bendiga la copa. Amén, Señor, queremos darte gracias. Así como lo estábamos cantando, lo decimos y lo sentimos en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque vos ocupaste el lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz, Señor. Gracias por cada gota derramada, Señor, que tiene poder para limpiarnos. Tu sangre que tiene poder, Señor. Y hoy lo hacemos en recordatorio de lo que vos hiciste por amor a cada uno de nosotros. Queremos bendecir estas copas, Señor, recordando el amor, Señor, por el cual vos te entregaste, el amor por el cual enviaste a tu Hijo. Gracias por esta sangre derramada, por amor a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Todo el honor, La gloria y el poder. la gloria y el poder sean por siempre al dueño de mi ser. Padre, Señor nuestro, te damos gracias por este pan que representa tu cuerpo que fue molido, partido por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Es una noche hermosa y queremos dedicarte esta cena, compartirla con vos, Señor, y con toda la iglesia. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. El honor, Podemos compartir, líderes, pasamos, la gloria, comemos del pan, comemos de vida.